Mi hijo me miró a los ojos, con el desprecio chorreando de cada palabra, y dijo que yo era un fracaso. Aquellas palabras, dichas el día en que él parecía alcanzar la cúspide de su vida, perforaron mi alma como cuchillos afilados, pero lo que él no sabía, lo que nadie en la sala parecía comprender en ese momento, era que mi verdadera historia estaba a punto de revelarse, y que el fracaso era una palabra muy pequeña para describir lo que él sentía por mí, una palabra que, pronto, se volvería contra él. Esta es la historia de un secreto guardado por años, de sacrificios invisibles y de una verdad que, cuando salió a la luz, lo transformó todo. Prepárate para un viaje de emociones, de injusticia y de un giro que jamás olvidarás. Antes de sumergirnos en esta historia, quiero invitarte a darle me gusta a este video, dejar tu comentario y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras emocionantes narrativas. ¿Desde dónde estás viendo y a qué hora? Cuéntanos aquí, abajo. La casa tenía el dulce y reconfortante olor a pastel recién horneado, mezclado con el aroma punzante del café fuerte que yo preparaba religiosamente todas las mañanas. Las paredes, pintadas de un suave color crema, guardaban ecos de risas y, más recientemente, de silencios pesados. Mis manos, callosas por décadas de trabajo y cuidado, se deslizaban por la encimera de mármol, limpiando migas invisibles. Era un ritual, una forma de mantener el orden en un mundo que, para mí, parecía cada vez más caótico. Yo me llamaba Elena Santos, y mi vida, que un día había sido un vibrante cuadro de colores cálidos, ahora se asemejaba a un boceto en tonos grises. Mi hijo, Daniel, era el sol de mi universo. Desde el día en que nació, prematuro y pequeñito, con los ojos más azules que jamás había visto, mi existencia se moldeó en torno a la suya. Recuerdo vívidamente las noches en vela, meciendo su llanto febril, el alivio indescriptible cuando la temperatura bajaba. Recuerdo cada uno de sus primeros pasos vacilantes, sus primeras palabras balbuceadas, cómo se aferraba a mi falda, una pequeña garrapata de amor y dependencia. Mi esposo, Miguel, un hombre bueno y trabajador, murió demasiado pronto, víctima de un accidente en la construcción. Yo estaba embarazada de Daniel en ese momento. El dolor de la pérdida fue desgarrador, pero la responsabilidad de criar a mi hijo sola, de ser padre y madre, me dio una fuerza que no sabía que poseía. Me juré a mí misma que Daniel nunca sentiría la ausencia de su padre, que tendría todas las oportunidades que yo pudiera proporcionarle. Y así, mi vida se transformó en un tapiz de sacrificios silenciosos. Trabajé en 2, a veces 3 empleos, limpiando oficinas por la noche, vendiendo artesanías los fines de semana, haciendo trabajos de costurera para que la mesa nunca estuviera vacía y los libros de Daniel estuvieran siempre a mano. Él era un niño inteligente, curioso, con una sed insaciable de conocimiento. Sus cuadernos estaban repletos de anotaciones sobre todo, desde la órbita de los planetas hasta la historia de los antiguos imperios. Me enorgullecía de cada una de sus conquistas, de su dedicación. Mi mayor sueño era verlo seguir un camino de éxito, un camino que yo no tuve la oportunidad de recorrer. Cuando Daniel me dijo que quería ser agente del FBI, mi corazón se llenó de una mezcla de orgullo y preocupación. Su mundo sería diferente al mío, muy diferente, pero lo apoyé con todas mis fuerzas. Trabajamos juntos en sus proyectos escolares. Lo animaba a leer sobre derecho e investigación, y ahorraba cada centavo para que él pudiera tener los mejores materiales. Y, un día, la mejor educación. Vendimos la pequeña casa que mi padre me había dejado, una herencia que guardaba con cariño, para pagar la primera mensualidad de la Facultad de Derecho. Era una casa modesta, pero llena de recuerdos. Ver el camión de mudanzas alejarse con los pocos muebles que quedaban fue doloroso, pero ver el brillo en los ojos de Daniel, la promesa de un futuro en su mirada, valía cada sacrificio. Los años de universidad fueron difíciles. Daniel estudiaba incesantemente, y yo trabajaba aún más para asegurarme de que no tuviera que preocuparse por nada más que sus estudios. Nuestras conversaciones se volvieron más raras, más superficiales. Él estaba inmerso en su nuevo mundo, y yo,
en el mío antiguo. Pero yo lo entendía. Estaba construyendo su futuro. Sentía una punzada de soledad, pero su felicidad era mi mayor recompensa. Lo imaginaba un día con un traje elegante, resolviendo grandes casos, salvando vidas. Sería un hombre de bien, con un propósito. La herida comenzó a abrirse sutilmente, casi imperceptiblemente. Al principio, eran pequeñas cosas. Una llamada que no regresaba, un almuerzo al que olvidó asistir. Luego, las visitas disminuyeron. Sus palabras empezaron a tener un tono de cansancio cuando hablaba conmigo, como si mi presencia fuera un peso, un recuerdo de algo que quería dejar atrás. Intentaba no tomármelo personal. Me decía a mí misma que era la vida adulta, las presiones de la carrera, pero el dolor, aunque sordo, comenzaba a martillar en mi pecho. Lo veía transformarse en un hombre que ya no reconocía, un hombre que parecía avergonzado de sus orígenes, de su madre. El día de la graduación fue agridulce. Yo estaba allí, en primera fila, con mi mejor vestido, uno que había cosido con esmero para la ocasión. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras lo veía recibir su diploma. Un orgullo que apenas me cabía. Me abrazó rápidamente después de la ceremonia, un abrazo frío y apresurado, y enseguida se alejó para confraternizar con sus colegas y profesores. Lo observé de lejos, un extraño en medio de la multitud, mi corazón oprimido por una tristeza que no podía nombrar. Ese día, la primera grieta en nuestra relación se hizo visible, una grieta que, yo sabía, solo aumentaría con el tiempo. La vida de Daniel despegó. La mía pareció estancarse. Fue a la academia del FBI, una etapa que, para él, era la realización de un sueño. Para mí, el inicio de una pesadilla silenciosa. Las llamadas disminuyeron drásticamente. Los mensajes de texto se volvieron monosilábicos, luego inexistentes. Yo llamaba, ansiosa, y la voz robótica del contestador automático era la única respuesta. Estoy ocupado, mamá. Hablo después. El después nunca llegaba. Las excusas se volvieron más elaboradas, las promesas más vacías. Tengo un entrenamiento intensivo. Estoy en una misión secreta. No puedo hablar de eso, mamá, es confidencial. Yo entendía la naturaleza de su trabajo, claro, pero la ausencia se convirtió en una pesada carga. Recuerdo una Navidad, la nieve cayendo suavemente afuera, cubriendo las calles de un blanco puro. Preparé su cena favorita: pavo relleno, puré de patatas cremoso, tarta de manzana. La casa estaba decorada con cariño, las luces parpadeando en el árbol, los regalos cuidadosamente envueltos debajo de él. Esperé durante horas. El teléfono permaneció en silencio. La comida se enfrió. La tarta de manzana, que había hecho con tanto esmero, quedó intacta. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, lloré hasta quedarme dormida en el sofá, abrazada a un portarretratos con la foto de un Daniel niño, sonriente, abrazándome fuerte. La soledad se convirtió en mi compañera más fiel. No era solo la ausencia física, era el abandono emocional. Cuando lográbamos hablar, su voz era distante, fría. Hablaba de su carrera con un brillo en los ojos que nunca más vi cuando el tema era nuestra vida. Mencionaba colegas, jefes, amigos con entusiasmo, pero yo era tratada con una formalidad pulcra, casi como una extraña. Intenté visitarlo una vez en Washington, D.C., donde estaba viviendo. Hice un viaje en autobús de más de 20 horas, ahorrando cada centavo para el pasaje. Me encontró en la estación de autobuses con un coche prestado, visiblemente incómodo. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy lleno de trabajo. No deberías haber venido». Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Apenas pasé un día allí. Me llevó a un café rápido. Habló sobre la importancia de su imagen profesional y me dejó en el hotel que yo misma pagué, con la promesa de recogerme al día siguiente para el almuerzo. Nunca apareció. Regresé en el primer autobús, las lágrimas empañando el paisaje. Esa noche, la grieta en nuestra relación se transformó en un abismo. Su silencio me corroía. Me cuestionaba incesantemente. ¿Dónde me había equivocado? ¿Fui una mala madre? ¿Lo mimé demasiado? ¿O de menos? Intenté ser todo para él. Renuncié a mis propios sueños para que él realizara los suyos. Recuerdo cuando me dijo que quería una computadora para sus estudios.
y yo vendí las joyas de mi abuela, las únicas piezas de valor que me quedaban, para comprársela. Ese día, me abrazó con tanta fuerza que sentí que todo mi esfuerzo valía la pena. Ahora, parecía que yo era solo una mancha en su pasado, algo que quería borrar. La traición no llegó con una amante o un amigo desleal. Vino de mi propio hijo, en forma de indiferencia y desprecio velado. Nunca me dijo directamente que le avergonzaba, pero lo sentía en cada gesto, en cada ausencia. La manera en que cambiaba de tema cuando le preguntaba por sus colegas, la forma en que no me presentaba a nadie, la prisa en terminar cada llamada. Era como si yo fuera un secreto oscuro, una parte de su vida que él quería mantener oculta de su nuevo mundo de éxito y prestigio. Yo era la madre, pobre, la mujer sencilla, aquella que le impedía brillar aún más en un ambiente tan competitivo. Los efectos psicológicos fueron devastadores. Me aislé. La alegría que un día irradiaba de mí se apagó. Pasé a ver el mundo a través de una lente gris. La casa, antes llena de vida, se convirtió en un refugio de mi propio dolor. Apenas salía, las conversaciones con las vecinas, antes un placer, se convirtieron en una carga. Inventaba excusas para no salir, para no tener que enfrentar preguntas sobre Daniel, preguntas que no sabía cómo responder sin que mi voz se quebrara. El insomnio me acechaba, y las pocas horas de sueño estaban pobladas por sueños perturbadores donde Daniel me rechazaba, me empujaba lejos. Me sentía invisible, una sombra. Mi autoestima se desmoronó. La mujer fuerte y resiliente que había criado un hijo sola, que había superado la muerte de su esposo y las dificultades financieras, se estaba desmoronando en pedazos. El dolor del abandono de Daniel era más profundo y corrosivo que cualquier otro que jamás había sentido. Era el dolor de ser olvidada por quien más amaste, por quien dedicaste tu vida entera. La rutina de dolor y soledad se convirtió en un manto pesado que arrastraba cada día. Me aferraba a pequeñas esperanzas, cada vez que sonaba el teléfono, esperando que fuera él, pero nunca lo era. Entonces, un día, llegó una carta. No era de Daniel, era del Departamento de Justicia, un sobre grueso con el escudo oficial. Mi corazón se disparó. Lo abrí con manos temblorosas, imaginando la peor de las noticias. Quizás un accidente, quizás una misión que salió mal, pero lo que leí, línea por línea, me dejó en un estado de shock que rozaba la incredulidad. La carta era una invitación formal, una invitación a la ceremonia de toma de posesión de Daniel como director asistente de la División de Inteligencia del FBI. Director asistente. La cabeza me daba vueltas. Sabía que estaba ascendiendo, ¿pero director? Y lo más sorprendente, la carta iba dirigida a mí, con una petición especial para que asistiera a la ceremonia en la sede del FBI en Washington, D.C. La carta estaba firmada por una tal Directora Nacional de Seguridad Nacional, doctora Elena Castillo. El nombre me llamó la atención. Castillo. No era un nombre infrecuente, pero algo en mí vibró. La invitación mencionaba la importancia de la familia y los mentores en la trayectoria de los nuevos directores. Hablaba de valores, integridad y sacrificios que moldean a grandes líderes. Sentí una amarga ironía en aquellas palabras. Sacrificios. Sí, yo había hecho muchos. Valores e integridad. Yo había intentado inculcarle, pero parecía que los había olvidado en el camino. Sin embargo, algo en la carta me instigó. Una curiosidad, una pequeña llama de esperanza. ¿Y si esta fuera la oportunidad para que Daniel me viera de una forma diferente? ¿Para que finalmente reconociera lo que hice por él? Decidí ir. No tenía nada que perder, excepto la poca dignidad que me quedaba. Organizar el viaje. Fue una saga. Apenas tenía dinero para el pasaje de autobús de vuelta, pero algo me impulsaba. Una fuerza que no sabía de dónde venía. Quizás era la necesidad de confrontar la realidad, de ver con mis propios ojos el mundo en que Daniel se había transformado. O quizás era la esperanza secreta de que, al verme allí, finalmente recordaría a la madre que lo amó incondicionalmente. Llegué a la sede del FBI con el mismo vestido que usé en su graduación, un poco arrugado por el viaje, pero el mejor que tenía. El salón estaba lleno de personas importantes, hombres y mujeres con trajes impecables y uniformes de gala. Me sentí como un pez fuera del agua,
pequeña e invisible en medio de aquel mar de poder e influencia. Encontré un lugar discreto al fondo de la sala, observando a Daniel en el escenario, orgulloso, imponente. Sonreía a la audiencia, saludaba a sus colegas con una soltura que nunca había presenciado. No me vio, no me buscó. La ceremonia comenzó. Se sucedieron discursos pomposos, elogiando la dedicación y el mérito de los nuevos directores. Mi corazón estaba oprimido. Las palabras sacrificio y familia se repetían, y cada vez que las escuchaba, sentía un nudo en la garganta. Él había construido una vida de éxito, sí, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo para mí? Entonces, llegó la sorpresa. Una de las últimas oradoras en subir al escenario fue la doctora Elena Castillo, una mujer elegante, con cabellos plateados cuidadosamente recogidos en un moño y una mirada penetrante. Comenzó a hablar sobre la importancia de la base familiar, sobre los valores que nos son inculcados en la infancia. Y entonces, algo cambió en su discurso. Empezó a contar una historia sobre una mujer fuerte, una madre soltera que había dedicado su vida a su hijo, renunciando a sus propios sueños para que él pudiera alcanzar los suyos. Mientras ella hablaba, los detalles se volvían extrañamente familiares. La venta de la casa para pagar la universidad, la venta de las joyas de la abuela para comprar una computadora, las noches en vela trabajando en 2, 3 empleos. Hablaba con una emoción contenida en la voz, y sentí un escalofrío en la espalda. Era mi historia. Mi vida estaba siendo contada allí, para todos aquellos hombres y mujeres importantes. Y entonces hizo una pausa, y sus ojos, que hasta entonces estaban enfocados en un punto distante, se volvieron hacia mí. Me miró, una mirada profunda, de reconocimiento, de empatía, y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Fue en ese momento que Daniel, en el escenario, me miró. Su sonrisa se desvaneció. Sus ojos se abrieron en shock, luego en pánico. Me reconoció, y en el mismo instante, percibió que la doctora Elena Castillo estaba hablando de nuestra historia. El escenario estaba preparado para la revelación, el giro que yo no esperaba. El silencio en la sala era casi palpable, roto solo por la voz de la doctora Castillo, que ahora hablaba directamente a la audiencia, pero sus ojos permanecían fijos en los míos. Describió la valentía de una madre que, contra todas las adversidades, garantizó que su hijo tuviera acceso a la educación, a los libros, a las oportunidades que ella misma nunca tuvo. Habló de las noches sin dormir, de los trabajos exhaustivos, de la venta de bienes preciosos. Cada palabra suya era un espejo de mi propia vida, una vida que Daniel había intentado borrar tan diligentemente. Sentí los ojos de Daniel sobre mí, una mirada de desesperación y confusión. Intentó desviar la mirada, pero no pudo. La verdad estaba siendo desnudada, no por mí, sino por una autoridad respetada, en el escenario de su mayor logro. La doctora Castillo concluyó entonces, con voz fuerte y clara, esta mujer, cuyos sacrificios allanaron el camino para el éxito de su hijo, esta madre ejemplar que renunció a todo, está hoy entre nosotros. Ella es la personificación de la fuerza, la resiliencia y el amor incondicional. En ese momento, la doctora Castillo bajó del escenario. Mis ojos siguieron cada uno de sus movimientos. Caminó entre las sillas, la mirada fija en mí, hasta que se detuvo justo frente a mí. Extendió la mano, y una sonrisa genuina iluminó su rostro. Señora Elena Santos, dijo, su voz suave pero firme, es un honor tenerla aquí. Su hijo, Daniel, no estaría donde está hoy sin su dedicación, y es con gran satisfacción que yo, como colega y como alguien que entiende la profundidad de su amor, le ofrezco mi más profundo respeto. Estaba en shock. La sala entera, que antes parecía un borrón de rostros desconocidos, ahora tenía sus ojos fijos en mí. Daniel, en el escenario, estaba pálido. La máscara de orgullo y autosuficiencia se había caído, revelando un hombre perturbado, avergonzado. La doctora Castillo me guió hasta la primera fila, donde Daniel estaba parado, rígido, como una estatua. Nuestros ojos se encontraron. Nuestro enfrentamiento no necesitó palabras. La verdad flotaba en el aire, densa y dolorosa. En sus ojos
Vi una mezcla de vergüenza, incredulidad y, quizás, un destello de arrepentimiento. Abrió la boca para hablar, pero ninguna palabra salió. La ceremonia continuó, pero el foco de la sala había cambiado. La gente cuchicheaba, me lanzaba miradas a mí y a Daniel, mi hijo, que tan desesperadamente quería ocultar su origen humilde, estaba ahora expuesto ante sus colegas, sus superiores, todo el mundo que había construido para sí mismo. La revelación no provino de una carta antigua o de un secreto desenterrado, sino de la voz poderosa y empática de una mujer que, yo descubriría, sabía exactamente el peso de los sacrificios de una madre. Al final de la ceremonia, la doctora Castillo volvió al escenario para un breve anuncio final. Me miró de nuevo y dijo, con una sonrisa enigmática: y para concluir, me gustaría agradecer especialmente a una de las personas más importantes en mi propio viaje, alguien que me inspiró con su fuerza y su historia. Esa persona es la Directora Nacional de Seguridad Nacional, doctora Elena Castillo. Y la historia que acabo de compartir sobre la madre que sacrificó todo, esa historia no es solo la de la señora Elena Santos, es también mi propia historia, y la historia de tantas madres silenciosas que moldearon el futuro de sus hijos con sus propias manos. Gracias, madre. Estaba atónita. La doctora Elena Castillo, la poderosa Directora Nacional de Seguridad Nacional, era mi hija a quien había dado en adopción muchos años antes, cuando era solo una adolescente, sin condiciones para criarla. Nombre: Castillo, el apellido de soltera de mi madre, que yo había usado para registrarla en ese momento. Las piezas encajaron con una fuerza abrumadora. Mi hija, a quien pensé que nunca más volvería a ver, estaba allí, delante de mí, poderosa, exitosa y honrándome públicamente. Daniel me miró, su rostro contorsionado en una mezcla de shock y desesperación. Sus palabras anteriores, fracasaste, resonaron en mi mente. Y entonces, un agente federal, que estaba al lado de la doctora Castillo, me miró. No dijo nada con la boca, pero sus ojos, un brillo de comprensión y respeto, hablaron por sí mismos. Y él, el agente al que mi hijo tanto quería impresionar, era, en realidad, uno de los muchos bajo el liderazgo de mi hija. El juego había cambiado de una manera que yo jamás podría haber imaginado. Daniel finalmente se acercó a mí. Su cuerpo temblaba. «Mamá», susurró con la voz quebrada. No respondí. No había necesidad. La verdad estaba allí, desnuda y cruda, para él y para todos. Me había abandonado, me había avergonzado, me había llamado un fracaso, y ahora, su propio ascenso en el FBI, su mayor orgullo, se había convertido en el escenario para la revelación de mi verdadera historia y el reencuentro con una parte de mí que jamás esperaba recuperar. La catarsis no llegó con un grito, sino con el silencio ensordecedor de una verdad que finalmente salió a la luz. Había recuperado el control de mi propia vida, no por venganza, sino por la simple y poderosa fuerza de la verdad. La sala, antes llena de murmullo, se silenció completamente cuando la doctora Elena Castillo terminó sus últimas palabras. El shock de tener a mi hija allí, tan exitosa, tan digna, y honrándome de esa forma inesperada, fue abrumador. Daniel, mi hijo, el hombre que me llamó fracaso, estaba mudo. El agente federal, al lado de la doctora Castillo, dio un paso adelante y me extendió la mano, un gesto de respeto que valía más que 1000 palabras. Mi hija, la doctora Castillo, se acercó a mí. Su mirada era de una dulzura que solo había visto en mis sueños más profundos. Sostuvo mis manos, y en la suavidad de su piel sentí el toque de la niña que había acunado en mis brazos hacía tantos años. «Mamá», dijo, con la voz quebrada por la emoción, «siempre lo supe. Siempre te busqué». Las historias que mi madre adoptiva contaba, sobre la mujer fuerte que me dio a luz y me amó lo suficiente como para darme una oportunidad. Me guiaron, me abrazó, un abrazo apretado que pareció curar años de dolor y ausencia. Daniel, paralizado, observaba la escena. La verdad lo había golpeado con la fuerza de un maremoto. Su madre, aquella a quien consideraba una carga y un fracaso, era la madre de una de las mujeres más poderosas del país. Y yo, Elena Santos, la fracasada,
Estaba siendo honrada públicamente, no por él, sino por una hija que había perdido y reencontrado de forma tan milagrosa. Después de la ceremonia, Daniel se acercó, el rostro bañado en lágrimas. Mamá, yo no sé qué decir. Fui un idiota. Me avergoncé de mis orígenes. De usted. Perdóneme. Su voz estaba embargada, y se arrodilló, sosteniendo mis manos. No había ira en mí, solo una profunda tristeza por el tiempo perdido, por la distancia que él había creado. El perdón no era algo que pudiera dar en ese instante, pero la verdad se había impuesto, y eso era suficiente. Los días que siguieron fueron de una intensidad emocional que jamás experimenté. Pasé horas con mi hija, Elena. Me contó su historia, cómo había crecido en 1900. Una familia amorosa, pero siempre con la búsqueda de sus raíces latiendo en su corazón. Había usado sus recursos y su posición para encontrarme, pero respetó mi privacidad hasta que se presentara el momento adecuado. Y ese día, el ascenso de Daniel fue el escenario perfecto para su plan. Daniel intentó redimirse. Me visitaba, me llamaba, y sus palabras estaban ahora cargadas de un arrepentimiento genuino. Se disculpó profusamente por los años de abandono, por la vergüenza que me hizo sentir. Yo lo escuchaba, pero la herida todavía estaba allí, cicatrizando. La lección era clara. El verdadero éxito no reside en los títulos o en los cargos, sino en la forma en que honramos a quienes nos moldearon, a quienes sacrificaron todo por nosotros. La ambición ciega puede llevarnos por caminos de soledad y arrepentimiento. Mi vida cambió. No me mudé a Washington, D.C., pero mi hija se aseguró de que tuviera todas las comodidades. Venía a visitarme siempre que podía, y pasábamos horas conversando sobre la vida, sobre el pasado, sobre el futuro. Me mostró un mundo que nunca imaginé posible, un mundo donde mi sacrificio no fue en vano, sino la semilla para el florecimiento de 2 vidas. Un día, sentada en el porche, tomando mi té favorito, con el sol poniéndose en el horizonte y pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados, miré mi jardín, las rosas que había plantado años atrás y que parecían marchitarse durante los años de abandono de Daniel, ahora florecían vigorosas, sus pétalos, vibrantes y perfumados. Tomé una carta que mi hija me había escrito, expresando todo su amor y gratitud. La carta no era de un agente federal, sino de mi propia hija, la poderosa directora, a quien antes pensé haber perdido. La lección de vida se hizo presente. La verdadera riqueza no reside en lo que se acumula, sino en el amor que se siembra y se cosecha. La vida, con sus giros e injusticias, siempre encuentra un camino hacia la redención, hacia la reconexión. A veces, el mayor fracaso es no en reconocer el valor de lo que se tiene, y la mayor victoria es encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Espero que esta historia haya tocado tu corazón y te haya hecho reflexionar. Si te gustó, por favor, comenta lo que más te emocionó, dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos y no olvides seguir el canal para más historias inspiradoras como esta.